Emilio, buenas tardes. Pues buenas tardes a todos. No sé si me veo por ahí. A ver. Sí, por acá ando. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Tenemos el gusto de tener a Mauricio López Villegas. Él es CFA. Él trabaja en BBVA como VP en la parte de Portfolio Management en Asset Allocation. Tiene una licenciatura en Administración de Finanzas, una especialidad en Economía por la VC, también una especialidad en Estadística Aplicada por parte de la UNAM y actualmente se encuentra estudiando la maestría en Economía Aplicada, además de ser una persona bastante preparada. Es un buen amigo mío ya desde hace tiempo, así es que es un gusto tenerte por aquí. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que siempre me entusiasma dar pláticas a los chavos. Los invitaría a que pues, cualquier pregunta que quieran hacerme, la hagan por el chat. Con gusto se la responderé. Y pues adelante. Espero contribuirles algo el día de hoy. Pues muchas gracias. Fíjate que sí hay algunos temas importantes que nos gustaría que nos resolvieras. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar. En tu carrera, porque yo te conocí cuando estábamos en el área de riesgos. ¿En qué áreas has estado por ahí, mi querido Mau? Pues bueno, pues un poco repasando la experiencia profesional que he tenido desde que salí de la licenciatura en Administración Financiera, fue que fui consultor para una empresa haciendo sistemas en Visual Basic y después logré incorporarme a BBVA, donde actualmente laboro, valoración y performance. Después fui gerente de Risk Budgeting. Después pasé a gestionar activos de renta variable. Después activos globales y ahorita estoy en activos del Asset Allocation, ¿no? Muy bien, a ver, cuéntanos un poco qué es esto de Asset Allocation. A lo mejor la gente no lo conoce. Bueno, pues para aquellos que están más familiarizados con el tema bursátil y si no, me dicen por el chat. Pues recordemos que tradicionalmente los activos se dividen, los tradicionales, en deuda y renta variable, ¿no? Entonces, hay gente que prefiere estar en puras acciones y hay gente que prefiere estar en pura deuda, ¿no? Pero para aquellos clientes que quieren tener un mix entre los dos y además se hace una incorporación de más activos, ya sean tradicionales o los que no son tradicionales, tenemos el área de asset allocation, ¿no? En eso se puede, armamos estrategias con acciones, con ETFs principalmente, en la parte de la renta variable nacional e internacional. Además tenemos la parte de deuda, deuda soberana y deuda corporativa. Y conjuntamos un poco con estos activos que salen del scope tradicional, ¿no? Que son real estate, derivados, private equity y commodities. Esos son, ese mix hace un portafolio de asset allocation. Muy bien, muchas gracias. La otra pregunta que te quería hacer, y bueno, es un poco ya entrando a nuestro tema, ¿qué tipos de métricas o cómo te miden a ti si eres un buen inversionista, estás haciendo un buen asset allocation o una buena inversión en tu trabajo?
Pues mira, Juanjo, la verdad es que esta parte creo que ha cambiado desde los últimos 10 años, ¿no? Antes recordábamos que un gestor, un portafolio manager, era medido solamente por el performance, ¿no? Esto es, qué rendimiento le entregabas al cliente al final del día, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado esto de tal manera que los portafolios managers puedan ser evaluados de qué tan buenos son? Bueno, pues primero se incorporaron los famosos benchmarks, ¿no? Un benchmark para aquellos que no están familiarizados es un índice de referencia que se construye de acuerdo al perfil del cliente, ¿no? Si es un cliente que, por ejemplo, cuyo mandato es solamente invertir en acciones mexicanas, regularmente se usa el IPC, ¿no? Entonces, nosotros anualmente tenemos que entregarle al cliente un performance arriba de este benchmark, ¿no? Pero poco a poco se ha ido sofisticando estas medidas en las que somos evaluadas, ¿no? Ahora no solamente se trata de que venzamos a los índices, ¿no? Sino que además entreguemos un retorno ajustado al riesgo superior a los competidores. Ok, yo sé que hay varios tipos de, eh, digamos, de métricas de performance que se pueden medir ya, o sea, métricas de retorno ajustado a riesgo pueden ser relativas o absolutas. A ver si nos puedes platicar un poquito en términos absolutos, qué tipo de métricas utilizan. Pues mira, Juanjo, la verdad es que se ha puesto muy de moda los portafolios de retorno absoluto, ¿no? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, en esta parte del asset allocation, el inversionista ahora nos pide que además, por ejemplo, de entregarle una tasa libre de riesgo, le entregamos un exceso de performance, ¿no? Regularmente es entre 100 y 300 básicos arriba de los CETES, es lo que buscan ahorita los inversionistas, ¿no? Y podríamos decir que eso es una métrica de referencia de retorno absoluto. Relativas, pues te puedo decir que está pues, la bien conocida alfa, el information ratio y el índice de Sharpe, ¿no? Estas medidas son más bien ya utilizadas para gestionar de manera relativa. Ok, y esto mencionas varias. Mencionas el information ratio, el cual a mí me parece que pues es la medida más que toma en consideración más factores, ¿no? Pero también hablabas del índice de Sharpe o el Sharpe Ratio. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es esto del Sharpe Ratio? Pues el Sharpe Ratio, o sea, si lo vemos de una manera muy numérica, solamente es el exceso del portafolio contra la tasa libre de riesgo dividido entre la volatilidad del portafolio, ¿no? O sea, visto desde una manera más coloquial, sería el exceso sobre la tasa de riesgo ajustada, el exceso sobre la tasa libre ajustada al riesgo, ¿no? Ok, entonces ya aquí estamos metiendo una métrica relativa contra la tasa libre de riesgo, ¿no? En Sí, este sí, sí. caso, la tasa libre de riesgo depende de dónde estés. ¿Es correcto? Claro, o sea, y no solamente depende de dónde estés, sino también este, de la que se te haga justa compararte, ¿no? O sea, luego muchas veces utilizamos a veces un bono de corto plazo. Por excelencia debería ser aquí en México el CETE de 28 días, ¿no? Pero nosotros podemos tal vez irnos un poquito más largos en un horizonte tal vez de hasta un año, ¿no? Donde creamos que la prima de riesgo no es muy diferente al CETE, ¿no? Sí, digamos, en México sería la parte, bueno, en general es la parte de deuda soberana. Sí, sí, sí. ¿Correcto? Sí, Puede variar totalmente. el plazo, pero en general es la deuda soberana del país en
que estén invertidos tus activos. Exacto. Exacto. Digo, aquí podemos recordar que podemos gestionar mandatos de otros países. Ya, como bien sabrás, BBVA no solamente gestiona mandatos de clientes nacionales, ¿no? Puede tener clientes internacionales, los cuales tengas que buscar la tasa, su costo de oportunidad, ¿no? O sea, otro uso que le podría dar al dinero que le regrese un retorno seguro. Okay. Después a lo mejor haremos otro acerca de si en realidad es libre de riesgo, porque me parece que ahorita la deuda soberana está en niveles bastante altos. Mencionas estos dos factores y lo pregunto porque así lo estamos midiendo en el concurso interuniversitario y hay varias dudas. Mencionas la tasa libre de riesgo, mencionas el retorno del portafolio, pero también mencionas la parte de la volatilidad del portafolio. ¿Qué es esto de la volatilidad del portafolio? Para Pues alguien mire, que... regularmente para quien no conoce cómo medir la volatilidad de su portafolio, regularmente sacamos la desviación estándar de los rendimientos, ¿no? Y hacemos una anualización. O sea, aquí hay que tener claro que en qué periodo del tiempo estamos trabajando, ¿no? O sea, regularmente los que nos dedicamos a esto podemos sacar volatilidades con rendimientos diarios, pero si bien cambiamos esto a un enfoque más de analizar activos, a veces necesitamos unas series de tiempo un poco más extensas, ¿no? Entonces, tal vez sacar la volatilidad sobre rendimientos diarios ya no sea tan, no nos dé tanta información, ¿no? Sobre lo que queremos saber. Entonces, podremos sacar la desviación estándar sobre rendimientos semanales, mensuales, trimestrales y anuales, ¿no? O sea, el plazo que querramos, solamente necesitamos un factor de anualización para hacer esta métrica que sea entendible, ¿no? Para aquellos que nos dedicamos a esto. Sí, de acuerdo, pero entonces hablas de lo que, o sea, para ponerlo porque hemos hecho ejercicios aquí, solo para recordarles, sacamos la diferencia de precios, bueno, el logaritmo natural de uno entre el otro, o como lo quieras sacar, del retorno diario, del periodo, o sea, si lo estamos hablando de un periodo de 2 o 3 meses, sacas el retorno diario, ¿no? A eso le aplicas la desviación estándar y para que todo el mundo tenga un conocimiento y por temas sí, de convención, lo anualizas a, digamos, la raíz por de 252, si es anualizada, ¿es correcto? Sí, en caso de trabajar en rendimientos diarios, pues multiplicaremos la desviación estándar por la raíz de 252, semanal por la raíz de 52, mensual por la raíz de 12, y así nos iríamos, ¿no? Solamente hay que dividir el año entre los periodos que contempla la unidad de tiempo, ¿no? Muy bien. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿tú crees, bueno, por qué se usa tanto la métrica de Sharpe? Me han llegado preguntas acerca de si nos apalancamos o, es decir, invertimos más de los activos, es decir, tomamos prestado en un broker. ¿Esto debería de afectar la métrica de Sharpe? Sí, en estricto sentido, te afecta tanto en el numerador de la métrica como en el denominador, ¿no? O sea, tu rendimiento tiene que estar ajustado por el costo de apalancarte, o sea, no solamente sería la resta de la tasa libre de riesgo, sino también la resta de tu costo de financiamiento. Y la volatilidad, claro que se va a ver afectada al momento de apalancarte, ¿no? Digo, estás incurriendo
en más riesgo al momento de apalancarte. Entonces, digamos que sí te afecta en el numerador y en el denominador de la fórmula, ¿no? Sí, obviamente te aplica el costo, te aplica en el retorno, de cierta Claro. manera, porque pides prestado a una tasa, entonces tu balance se ve afectado, porque nos llegaron preguntas, yo trataba de, bueno, mi manera de ver las cosas es que no, no importa si estás apalancado o no, el índice de Sharpe debería de darte un poquito más información acerca de qué tan buen inversionista eres, independientemente si invertiste 150% de tu portafolio o no, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, o sea, siempre que hagas estos tipos de ajustes, la medida de Sharpe parece ser un poco justa, ¿no? O sea, recordemos que pues simplemente es el exceso de la tasa libre de riesgo ajustar pues a la desviación estándar de tu portafolio, ¿no? Y en ese sentido, pues al momento de apalancarte, tu rendimiento tiene que bajar por los costos de financiamiento y además la volatilidad que asumes es mayor a la normal, ¿no? O sea, a la que si no tuvieras acceso con el apalancamiento. De acuerdo. Por ejemplo, ustedes en la parte de BVA sí revisan estos números y, Claro, y, la, y la otra es, esto que estamos platicando, ¿realmente se usa el cálculo que estamos hablando? ¿Realmente se utiliza en las instituciones financieras? sí, o sea, yo creo que ahora más que nunca se ha estado empezando a usar muchísimo más. Antes solamente era una medida para comparar a los portafolio managers, ¿no? Pero ahora con todas estas innovaciones que hemos tenido de machine learning, de algoritmos financieros, etcétera, etcétera, cuando tú haces un backtesting sobre una estrategia, lo haces regularmente no maximizando el retorno del portafolio, lo haces maximizando el índice de Sharpe. Entonces yo te diría que desde este gran boom de los algoritmos, de la parte cuantitativa, de quantitative finance, de machine learning, ahora la métrica que más se utiliza es el índice de Sharpe. Esa es la que buscamos maximizar cuando implementamos una estrategia de pues una estrategia más cuantitativa. Sí, la verdad es que la pregunta va un poco enfocada, había preguntas sobre si esta técnica, esta métrica, esta manera de hacer los cálculos aplican en la industria bueno, también quería un poco platicar contigo eso, ¿no? Y como bien lo mencionas, pues son cálculos que son, digamos, estándares, universales y se aplica en cualquier, bueno, en todas las industrias, ¿no? Bueno, Claro. en todas las casas de gestión de activos. Sí, o sea, la verdad es que te digo que con todo esto yo, no sé, nuestros invitados, qué preparación tienen, qué indicar esto, o saben algo de quantitative finance, de algoritmos, de machine learning. La verdad es que hay que tener muy claro que a la hora de hacer una optimización, ya la industria no solamente busca el retorno, ¿no? Porque este retorno puede ser un poco inconsistente, ¿no? O sea, si de alguna manera estamos maximizando el portafolio, estamos dejando de lado cuánto riesgo estamos incurriendo, ¿no? Entonces, podríamos estar pasando por alto si no utilizáramos una métrica ajustada al riesgo, como puede ser el índice de Sharpe. Y lo que tiene bueno esta métrica es que tanto tienes que ganarle a tu tasa libre de riesgo, como también tienes que incurrir en un riesgo que justifique ese exceso de retorno que estás buscando a la hora de simular, a la hora de hacer backtesting, ¿no?
Entonces yo creo Sí, que y sí. es justo lo que tratamos de cuando pensamos en este concurso en el interuniversitario. Hay muchos concursos, hay muchos, o inclusive la gente que está invirtiendo en la bolsa o está siendo un nuevo inversionista dice, bueno, mira, y es que yo tengo un retorno de 40%. Pues a lo mejor, si metiste toda Tesla, pues puedes traer un retorno de, no sé, 100%, pero no estamos considerando el riesgo. Yo creo que es fundamental, tú no sé qué opines, el, el medir no solo el performance, no solo el retorno que tenemos, sino también considerar los riesgos, porque los riesgos, así como un día sube una acción, no sé, 10%, igual al día siguiente se te cae 30%, ¿no? Claro, o sea, la verdad es que, ¿qué es esto de la desviación estándar y de dónde viene, no? O sea, tal vez si recordamos conceptualmente nuestras clases de estadística, nosotros sabemos que la desviación estándar viene de una normal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la desviación estándar mide pues la dispersión que pueden tener tus rendimientos, ¿no? Y si lo hacemos de manera anual, lo que nos dice la desviación estándar es que de alguna manera tus retornos caen en ciertos intervalos de confianza, ¿no? Tal vez en un año puedan caer en la cola derecha de las ganancias, pero bueno, la cola derecha para ustedes, creo que sí es, pero puede haber años en los que caigamos en el otro lado de la distribución, ¿no? Pero, y dependiendo de qué tanta volatilidad tengamos, pues nuestra campana o es más estrecha, o es más amplia o es más estrecha, ¿no? Entonces podría haber que si estamos incurriendo en un riesgo muy alto, pues caer totalmente del lado negativo, ¿no? Y eso es pues eso es lo que hay que considerar a la hora de hacer una estrategia, ¿no? Ahora, como bien yo les decía, actualmente para las simulaciones utilizamos mucho el índice de Sharpe y todo esto, pero también ya nos estamos enfocando mucho en cuidar la cola izquierda de la distribución, ¿no? Pues como bien sabes, este fue un año muy atípico para los mercados, ¿no? Bajaron alrededor del 30% en promedio los índices, este, y obviamente sobrepasaron los excesos negativos de la cola izquierda de la distribución normal, ¿no? Entonces, ahora no solamente los clientes nos piden las métricas de VAR, sino también nos están pidiendo estrategias que reduzcan esa cola izquierda, ¿no? Que mitiguen en el caso de activos que estén poco correlacionados, que al momento de caer, empezar a caer en la cola izquierda, esos activos funcionen como hedge, ¿no? Como cobertura natural. Eso es lo que ahora ha cambiado en la industria. Le llaman el tail risk, ¿no? Sí, Y, lo, el tail y, risk. y esto nada más como pregunta personal, esto lo puedes hacer también con opciones puts fuera del dinero o cómo lo. Sí, o sea, la verdad es que la tradicionalmente lo que uno haría es comprar opciones muy fuera del dinero, de tal manera que cuando empezara a ver ¿cómo se llama? Pues una caída fuerte en los mercados, empezarás a ganar por la parte de la opción, ¿no? Pero recordemos que también esto de tener una opción, este, pues necesitas estar cubriendo la delta y en un entorno donde hay poca liquidez, de repente hasta las opciones no empiezan a comportarse como tú esperarías, ¿no? Si bien recordamos, pues los rendimientos de una opción pues podrían ser una forma más o menos lineal, ¿no? O sea, que de repente se empiece a activar y pues pero ya a la hora de la práctica, el estar haciendo ese hedge y la parte de estar cubriendo la delta de la opción
y además estar consiguiendo las acciones para cubrirla y luego con un squeeze de liquidez, esto empieza a ser muy complicado, ¿no? Entonces, lo que se trata también es con base en estrategias que tengan opciones, también encuentres activos que estén un poco correlacionados a una crisis, ¿no? ¿El oro pudiera ser uno? Pues sí, podría ser uno. Recordamos el comportamiento del oro, fenomenal, ¿no? O sea, mientras todo se caía, el oro subía y subía y subía, ¿no? Hasta los $2,000 me parece que llegó. Muy bien. Y a ver, platícanos de estas otras métricas. A ver, aquí tenemos Eh, una pregunta. a ver, No sé si la quieres leer tú. Miguel Morones, ¿qué tan estáticos o dinámicos son los activos de un portafolio después de haberlos seleccionado? Ok. Bueno, yo interpreto esta pregunta, Miguel, y cualquier cosa me la aclaras. O sea, ¿qué tanto estás moviendo tú la rotación de la cartera? Es a lo que te refieres. Pues mira, depende del activo. O sea, la verdad es que yo te podría decir que uno piensa a veces que esto es como el lobo de Wall Street, ¿no? O como estas películas de Gordon Gekko, o etcétera, etcétera, donde están en el piso de remates compra, vende, y que parece que estás haciendo dinero cada segundo, ¿no? Del día. Pero es muy de acuerdo al cliente, muy de acuerdo al mandato que tengas, y al horizonte de inversión, ¿no? Por ejemplo, en el asset management eh, gestionamos también fondos de pensión y no es muy recomendable que tú estés de alguna manera haciendo trading, ¿no? Que es más bien una parte dinámica de la gestión, ¿no? O sea, tal vez tienes una perspectiva sobre un activo que vas a tener que dejar madurar, ¿no? O sea, digámoslo de esta manera, mmm, imagina tú que durante esta crisis compraste el Standard & Poor's en 2,600, ¿no? Y que todavía fue hacia abajo, a los 2,400, 2,300 unidades. Pero tiene que ver mucho con tu horizonte de tiempo y qué pensabas tú hacer, ¿no? O sea, si de repente dices, oye, yo soy un chavo de 23, 24 años y tenía algo guardado, siento que compré a buen nivel y ese dinero no lo voy a utilizar, bueno, pues, es decir, que mi horizonte de tiempo de inversión es bastante amplio, pues lo dejas ahí, ¿no? O sea, no haces me salgo y entro, ¿no? Pero si de alguna manera tú estabas, haces una apuesta de corto tiempo relativa, por ejemplo, ahorita que esperaríamos que los aeropuertos o algo reaccionaran en el corto plazo ante la vuelta a la normalización, pues yo te diría que sí varía mucho de repente del activo, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta. Estaba viendo una métrica más o menos en Estados Unidos, la cantidad de veces que le dan vuelta a la cartera el retail investor es más o menos 2.57 veces. Esto es mucho más alto de lo que haría un portafolio manager, ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad es que te digo, sí siento que es de acuerdo al cliente, o sea, muchas veces muchas veces, por ejemplo, tenemos diversos clientes, como le decía, portafolios de pensiones, clientes institucionales, personas físicas, y tal vez, por ejemplo, a las personas físicas les guste ver más su estado de cuenta al final del año, de diciembre, positivo, ¿no? Bueno, creo que a nadie le gusta ver lo negativo, pero tienes poco, en realidad poco tiempo para, en esta comparación, ¿no? O sea, de repente si una estrategia no te sale, implementas otra, de tal manera que busques que al final del año acabes positivo, ¿no? Pero en clientes institucionales, clientes de fondos de pensión, pues como lo dice la literatura, ¿no? Y te lo dice el CFA, el CAIA, el FRM, o sea, todas estas certificaciones famosas,
pues te dice que cuides mucho el perfil y la comunicación con el cliente en ese sentido, ¿no? Puede que si sea un cliente de un fondo de pensión que sabemos que en teoría tiene vida infinita, pues tú puedas tal vez ser más cauteloso con el riesgo, tal vez asumir un horizonte de tiempo de largo plazo y, y que dejes madurar la estrategia, ¿no? Estrategias más maduras en ese sentido. Muy bien. Y a ver, platícanos qué otras métricas, ya hablamos del Sharpe Ratio, me parece que es una métrica bastante justa para comparar, ¿no? Inclusive, si yo entro y es bueno que la gente aprenda el índice de Sharpe, porque yo puedo ver un fondo y yo puedo ver otro, supongamos uno de BBVA y uno de la competencia, que seguro el de BBVA que manejes será por mucho el mejor. Pero es importante ver la comparación en el sentido de, si yo veo en un lado que me dice, bueno, tuvo 40% de retorno y veo el fondo B y veo que dice que tiene un retorno de el 20%, pues eso, la verdad ¿Cuál es es que mejor o no, cuál es peor, no? cuál es mejor, cuál es peor, pues no sabemos porque no nos han dicho cuál es el Sharpe Ratio. En cambio, el Sharpe Ratio pues, es una medida universal que todo el mundo conoce y es una métrica buena para comparar quién es mejor gestor y quién está tomando, quién está produciendo más con un riesgo similar, ¿no? Pues mira, la verdad es que en ese sentido sí hay bastantes maneras de contestar esa pregunta. Yo lo que le diría a los chavos es que cuando ustedes vayan a seleccionar un fondo de inversión, chequen la gráfica del retorno histórico, ¿no? No se dejen guiar solamente por un número, pero ya los prospectos están más o menos obligados a que tienen que graficar sus rendimientos durante un periodo, ¿no? O sea, de tal manera que nosotros podamos ver, digo, si ustedes, digamos que tenemos este caso del fondo A y el fondo B, ¿no? Que en 5 años ha hecho 40% y el otro hizo 20%, ¿no? Si nosotros tenemos, bueno, ya tenemos a la mano pues diferentes sistemas para buscar la información histórica de estos fondos, de estos rendimientos, yo lo que haría principalmente es graficar la serie de tiempo, para empezar. Graficaría la serie de tiempo en la cual, por ejemplo, podría ser que el fondo A hizo de ese 40%, 35 en el primer año y después se fue flat y más o menos regresó en el último periodo y se llevó el 40, ¿no? En cambio, el fondo B, pues consistentemente tal vez hizo 4, 4 y medio hasta llegar a 20 y entonces eso te da otra información de la historia, ¿no? Segundo que yo haría, Max Drawdown, ¿no? A ver, ¿cuál fue su caída más severa, ¿no? Durante ese tiempo, ¿no? Tal vez, podría ser que el fondo A de 40% hizo 35 su primer año, después cayó 40, después se recuperó. Y en cambio el fondo B hizo 20, pero su caída más severa podría ser, el Max Rodan, recordamos que es la máxima diferencia entre el pico y el valle, o sea, entre su punto más alto y su punto más bajo. Ese es el Max Rodan. Pues yo les diría, pues chéquense eso, ¿no? Porque es lo que podrían esperar en un futuro, ¿no? Que existieran este tipo de bandazos, ¿no? Que le hablamos, ¿no? Y bueno, esto sería un poco más difícil. La tercera recomendación que les diría a, a hacer a seleccionar un portafolio o no, pero podría ser una forma de que si ustedes implementan una estrategia de cartera, se den cuenta de si una estrategia fue mejor o fue peor, ¿no?
si tú pudieras hacer un performance attribution utilizando las posiciones, que sí se puede, porque recordamos que los fondos por ley, los fondos públicos, pues publican su cartera, ¿no? Tal vez podrías hacer un performance attribution donde te diga que exactamente qué activos le pagaron, ¿no? Tal vez si de repente, pues, no sé si te acuerdas en cuánto estaba el precio de Electra cuando trabajabas con nosotros, pues por ahí de los 400 pesos, creo que ya vale 1200, una cosa así. O sea, si por ejemplo, si tú agarras los holdings del fondo y, y vieras que todo viene porque se invirtió en Electra, pero que todas las demás cosas pagaron bien poquito o incluso fueron negativas, pues tal vez te diría que es una manera de discernir del hit de bateo de un portafolio manager, ¿no? En cambio, si tú ves que las fuentes de alfa son variadas, son de diferentes acciones, son de diferentes estrategias, pues te diría pues que tal vez le des chance al fondo B, ¿no? Creo que Luis tenemos una... Palacios, sí. Luis Palacios nos pregunta, en caso de querer invertir en un fondo de inversión, ¿puedo pedir a la gestora el Sharpe Ratio? Viene en el prospecto. Siempre que vayas a invertir en un fondo, la manera tradicional es que casi casi vas al banco y te tratan de enjaretar un fondo, ¿no? Siempre pide el prospecto simplificado. El prospecto simplificado trae medidas claves para que tú puedas hacer la comparación entre los fondos, ¿no? Y si no viene el índice de Sharpe, implícitamente lo vas a poder sacar, ¿no? Ya sea, va a venir el retorno y si tiene que venir el riesgo que asume. Y pues más o menos ahí podrías hacer tus cuentas de cuál es el índice de Sharpe, ¿no? O al menos la razón de información, ¿no? Sí, viene generalmente o el VAR o la volatilidad y eso, ¿no? A ver, David, no sé si quieres leer la pregunta de David. Bueno, David López, ¿cómo estás? Dice, tengo una duda sobre invertir en el Standard Poor's 500. Si invierto a largo plazo, puedo estar seguro de las ganancias. A ver, puedo estar seguro de las ganancias debido a la volatilidad del precio del dólar ante el peso. Por ejemplo, si en un futuro el dólar llega a 28 pesos, por ejemplo, Ya. o sea, Ya, mira, pues sí, tienes razón David, toca un buen punto, porque si tú inviertes en el Standard Poor's, que es un instrumento dolarizado, tú tienes dos componentes de retorno. Vas a tener el retorno del activo y el retorno del dólar, ¿no? Implícito. Y también en la parte ¿cómo se llama? De la métrica de volatilidad, vas a tener la parte del activo y la parte que viene por el tipo de cambio, ¿no? Hay mucha literatura, de hecho lo puedes googlear, cómo se hace esta descomposición de un activo foráneo. Es casi hacer lo mismo. Solamente le haces un ajuste a la varianza. Pero bueno, o sea, yo creo que la pregunta de David va más enfocada a que no quiere tener exposición al tipo de cambio, ¿no? O tal vez sí quisiera, ¿no? Pero David, ya hay muchos instrumentos listados que tienen un hedge implícito. O sea, ahorita está poniendo de moda que el SIC ha estado listando ETFs, por ejemplo, de Standard Poor's, hedgeados en la moneda, ¿no? De tal manera que tú te puedas llevar limpio el retorno del activo, ¿no? ¿cómo se llama esto? Quant, el, el hedge, se fue el nombre. ¿De qué? Cuando haces este switch a los retornos ¿El en cuánto? el quantum, Ah, el sí, pero cuánto, sí, cuánto. haces pero eso es más en tema de opciones que manejabas tú, ¿no? Sí. Que era Entonces, hacer una opción cuánto, que echabas la moneda. Sí, más o menos así exacto, funciona. O sea, más sí, o menos así que echan es un el... hedge dinámico. Ujú. Mauro,
contesta muy bien la pregunta que nos había hecho Luis. Sí, hay una herramienta que se llama Morningstar, es una plataforma, puedes entrar ahí y de hecho ahí puedes ver no solo el Sharpe Ratio, puedes ver muchas cosas. De hecho, ustedes ahí en BBVA son monitoreados muy de cerca por Morningstar, ¿no? Para los premios. Sí, hay premios a las gestoras, ¿no? Creo que tienes que ser de los mejores en los últimos 3 años, ¿no? O 3 o 5, no me acuerdo. Sí, es una compañía global, y revisa muchos fondos de inversión, incluyendo los mexicanos. Creo que es una buena comparación. Y por último, antes de ir a lo mejor un poquito más a preguntas, ¿cuál es la métrica de performance que a ti más te gusta? No, pues sin duda sí es el índice de Sharpe, ¿no? Es el que más utilizamos a la hora de simular. Es la forma más clara de comunicarle a un cliente lo que puede esperar de nosotros. Porque la verdad es que un cliente más o menos debe de entender que él podría tener otro uso para su dinero, ¿no? Tal vez invertirlo en CETES. Entonces, más bien hay que llevar muy de la mano al cliente en este sentido de la comunicación, ser claros en una medida de retorno ajustada al riesgo que él pueda entender, ¿no? Sí, si le hablas de information ratio, a lo mejor primero tiene que entender el tracking error, y tiene que Sí, entender exacto. algunas otras cosas y seguramente lo vas a perder en la conversación, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, pues a ver, Tiempo aquí... te lleva a crear? ¿Cuánto tiempo te lleva a crear un portafolio usando todas las métricas de riesgo? Es que más bien, mira, o sea, yo creo que podríamos discernir entre dos formas de hacer portafolios, ¿no? La forma tradicional es tener un view fundamental de los activos, ya sea acciones o mercado de deuda, en donde tú dejas de lado estas medidas de performance, ¿no? Más bien seleccionas tú los activos que, que tengan mejores fundamentales, que vayan a tener un mejor desempeño en el largo plazo. Y más bien a la hora de ya seleccionar estos activos, tú como que limitas qué tan over o under pueda estar en ellos con las restricciones que te ha dado tu cliente, ¿no? O sea, primero haces la cartera y después ve, siempre considerando los parámetros de inversión y ajustas, ¿no? Y la otra manera tal vez es hacer este tipo de estrategias un poco más quants, donde más bien tus inputs son tus parámetros, ¿no? Son tus parámetros de riesgo, son tus parámetros de retorno y empiezas de alguna manera a jugar con ellos, ¿no? A hacer diferente tipo de herramientas cuantitativas que cumplan estos parámetros. Y en cuanto a cuánto tiempo te lleva a crear el portafolio, pues depende de qué tan complicado sea tu portafolio, ¿no? Depende qué tanto te exijan, o sea, qué tanto quieran. Hay clientes, por ejemplo, tenemos mandatos de family offices, que un family office, pues básicamente recauda el dinero de gente rica y ve dónde lo va a invertir, pero estas personas, regularmente son gente con mucho conocimiento financiero, donde sí te empiezan tal vez a ser un poco más exigentes, ¿no? A la hora de que tengas que cumplir ciertas cosas, ¿no? Ahora, si vas a hacer un portafolio más bien como para un familiar que te haya pedido, luego yo, por ejemplo, bueno, yo creo que tú también, Juego, has gestionado el dinero de tu mamá, de tu papá, No, etcétera, no puedo. etcétera. este,
Pues ahí sí dejas un poco más de lado la incorporación del riesgo y más bien te centras en seleccionar los activos y más bien monitorear el riesgo, ¿no? No tanto como, bueno, sí lo incorporas a la hora de tus análisis, pero no de manera restrictiva, ¿no? Sino más. Sí, el otro día hicimos un ejercicio de cómo construir un portafolio. Y pues sí, depende mucho. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para qué, no? Claro, o sea, por donde empieza cualquier libro bueno de gestión de portafolios, es por el policy statement, ¿no? Las reglas del juego que te dieron para gestionar tu cartera, ¿no? Yo actualmente soy profesor en una materia donde gestionan un portafolio de dinero real de los alumnos y siempre lo primero que les recalcamos en la clase, bueno, en la clase uno no empezamos a hablar ni de acciones, ni de estrategias, ni de mercado, ni de economía. Empezamos a hablar de las reglas del juego, ¿no? De tu deber fiduciario, de salvaguardar el dinero del cliente y ver siempre sus mejores intereses. Y en ese sentido, pues ahí es cuando tienes que conocer bien quién es el cliente, ¿no? O sea, qué riesgo puede asumir, qué activos le vas a meter, dentro de esa clase de activos, incluso qué, qué instrumentos vas a seleccionar, ¿no? Para que sea el mejor mix y el cliente se sienta conforme, ¿no? Con ese riesgo que está incurriendo. De acuerdo. Por aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el libro del cual más hayas aprendido de portafolios? Este, pues es que la verdad es que depende el momento, ¿no? Depende del momento en el que te encuentres. Yo sí recomendaría, no sé si han hablado con de la certificación del CFA, bastante buena, o sea, la verdad es que yo creo que en México tenemos la percepción de que el CFA es para gente que estudió finanzas y se quiere especializar más, ¿no? Pero si tú te pones a pensar, el CFA está hecho para cualquiera que quiera meterse en este mundo, ¿no? Es un libro que empieza de lo básico, te va guiando de la mano para que entiendas un poco más la gestión y a través de los tres niveles, pues sí te va complicando un poco más las cosas para que profundices más. Pero es un libro que, o sea, es una certificación que pudiera yo recomendar para aquellos que quieren empezar a gestionar portafolios, ¿no? Es una certificación completa que trae parte de cuantitativa, económica, de mercados, de riesgos, de métricas de performance, de ética, pues trae de todo, ¿no? Ahora, si bien tú quisieras más bien gestionar portafolios cuantitativos, pues hay otro tipo de libros o certificaciones, ¿no? Pues no sé si han escuchado, por ejemplo, el CQF, otra certificación en Quantitative Finance, o por ejemplo, para aquellos chavos que ya terminaron la licenciatura, mi jefe, mi jefe y yo nos metimos a una maestría en finanzas cuantitativas que es totalmente gratuita, estuvo muy padre, en el World Quant University y ahí venía cómo analizar activos de manera cuantitativa. Sí, la verdad es que creo que para los que bueno, empezamos juntos el CFA, bueno, los exámenes del CFA. Eh, Sí, de acuerdo. ¿Te acuerdas? Tú fuiste el que me convenció en hacer el primero. Eh, lo pasamos. El segundo, me convenciste, ya no, ya estaba con este rollo de Pip3, ya no me fue tan bien. Pero siempre que me preguntan, cuando me dicen, oye, ¿qué libros? Es que digo, la verdad es que es un programa eh, tan completo que sí, tenemos un sesgo a, pues, básicamente
abarca absolutamente todo. Entonces, si quieres hablar de portafolio management, de contabilidad, al final todo eso lo tiene ese programa. Yo estudié también una maestría, pero al final en la parte de finanzas no hay nada como, o sea, para mí, que haya aprendido tanto como en la parte de el estudio del CFA. Sí, Y sí, te da de todo, te da de todo. Aquí para la pregunta de Eduardo, ¿cómo puedo certificarme en CFA? El CFA es un instituto global, te metes a su página, te tienes que registrar para hacer los exámenes, pagar para que te manden el material y ahí viene el costo del examen, ¿no? Tienes que pasar 3 niveles eh, que incluyen regularmente 6 libros de estudio, es autoestudio, pero a mí lo que me gusta del CFA es que te da lo que necesitas saber, pero siempre te deja las referencias, ¿no? Regularmente la bibliografía en la que se basan los libros es muy buena, entonces puedes ahí tú profundizar más. sí, también un poco retomando esa pregunta, si te vas a PipTrade Academy en YouTube, tuvimos un webinar con la copresidenta del CFA, eso fue hace un par de meses, te recomiendo también, porque es un webinar completo donde habla de el CFA y cómo puedes tomarlo y varias, eh, varias cosas, pero sí, definitivamente. A ver, dejamos aquí olvidado a Alan. ¿Qué recomendación darías a aquellos que nos queremos dedicar a hacer un portafolio manager? Mira, Alan, yo te puedo decir 2 cosas. Como en cualquier trabajo, hay gente muy buena y hay gente muy buena, muy mala, ¿no? Siendo portafolio manager. Pero lo único que necesita alguien para ser portafolio manager es de verdad quererlo ser, ¿no? O sea, casi las puertas están abiertas para todos. Vas a encontrar portafolios managers que ni siquiera estudiaron finanzas, que no estudian economía, no estudian cosas relacionadas, tal vez computólogos, etcétera, etcétera. Hay muchísima bibliografía, muchísimos cursos. ¿Qué recomendación darías? Pues sí, la verdad, empezar por cosas básicas, ¿no? Tal vez empezar por el nivel 1 del CFA, trae lo elemental, lo justo lo que necesitas para entender un poco más de qué se trata esto. Este, y bueno, ya después podrás seguir al nivel 2, al nivel 3, pero lo importante es que de verdad tú quieras empezar, ¿no? Esto de ser portafolio manager, empieza por cosas básicas, empieza por a mí, digo otra vez, y no es porque le esté haciendo promoción al instituto, pero a mí lo que me gustó de haber estudiado eso es que era muy estructurado, ¿no? Es que te lleva de la A a la Z para que tú entiendas, ¿no? Y sí va hilado el conocimiento. Y yo te recomendaría, empieza por ahí, o sea, de ahí te vas a dar cuenta de qué tipo de portafolio manager quieres ser, qué te interesó del libro, te puedes diverger hacia la parte de ser alguien muy económico fundamental o alguien muy cuantitativo, pero al menos te va a dar nociones, ¿no? ¿Qué conocimientos debo tener para ser asesor management? Debería ver vacantes de auxiliares para esta pregunta de David. A ver, Juanjo, si tú me puedes ayudar como a interpretarlo porque no me quedó muy claro. Yo creo que está platicando es un poco la misma pregunta que la anterior y sobre si hay algún internship, que sé que los hay, o alguna vacante para, pues sí, como becario. Yo sé que en BBVA lo existe, ¿no? Ok, a ver, vamos a seguir respondiendo. ¿A qué edad comenzaste a dedicarte al ramo de las finanzas y por qué? Pues yo empecé a los 25 en BBVA, donde podría decir que empecé mi desarrollo financiero, porque antes hacía más bien consultoría en sistemas financieros, que era es otra cosa totalmente diferente. ¿Y por qué empecé? Pues miren, la verdad es que es algo
muy dinámico. O sea, todo, estás haciendo cosas diferentes a manera diaria. Como tienes que estar siguiendo todas las noticias, es muy interesante lo que lees. Sale muchísima información, salen muchísimas cosas nuevas, ¿no? Te mantienes bastante entretenido, ¿no? Nunca vas a decir, ya no tengo nada que estudiar porque va a salir un loco diciendo que descubrió el siguiente algoritmo que hace más dinero y pues vas a tener que investigar cómo le hace este tipo de personas. Es una carrera muy, muy retardada, muy pesada, muy estresante, pero al final como muy gratificante, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué consideran más útil la MIB Figura 3 o el CFA? Son cosas diferentes. La MIB es una certificación regulatoria que necesitas tener para trabajar en esto. El CFA es no te lo requiere nadie, tal vez te lo requiera tu empleador. Es una cosa mucho más personal, te vas a dar cuenta que si lo llegas a empezar, es algo muy, muy personal. Las horas de estudio, pues tú, Juanjo, las viviste. ¿Cuántas horas le tienes que dedicar a esto para pasar cada uno de los niveles? Infinidad, tienes que cancelar vacaciones. Sí, es algo muy personal, o sea, que no te dan derecho a nada, ni, bueno, no te da, no es una, no puedes usar como certificación regulatoria como la MIB, ¿no? La MIB es para certificarte, o sea, para Oye, trabajar pero en esto. pero si es el CFA, te dan la figura 3, ¿no? Existía el O ya convenio, no. Ujú. te revalidan. Tienes que hacer la MIF Ok. forzosamente al menos la primera vez. Y ya si acabas el CFA, te revalidan para que no tengas que recertificarte cada 3 años, ¿no? A ver, dice, ¿alguna recomendación para aplicar para portafolio manager o asesor de portafolio manager en BBVA después de haber cursado el primer nivel del CFA? ¿Alguna recomendación para aplicar? Pues mira, no sé qué edad tengas, no aparece tu nombre completo, dice MASP. Este, ¿Alguna recomendación? Sí. O sea, hace poco me tocó dar una plática sobre qué ha cambiado para los egresados, ¿no? Antes, pues a mí se me pedía inglés, buen promedio, no sé, tal vez haberme ido de intercambio a algún lado, pero eso ha cambiado brutalmente. O sea, ahora casi se les pide que salgan egresados con el primer nivel del CFA o hasta el segundo nivel del CFA, que sepan programar, que sepan programar, pero programar bien, o sea, programar en Python, programar en R, que sepan de Machine Learning, o sea, ya todo lo que a mí me tocó se da por sentado, ¿no? Que sepas inglés, todo eso ya es así como pues Qué bueno que entré el antes. must be, ¿no? Eso Sí, de qué la bueno, ¿no? O programación, sea, porque lo veo Python. y ahora los chavos que aplican, o sea, de verdad, chavos, 21, 22 años, pues ya tienen que traer todo esto porque la industria cambió brutalmente rápido. O sea, te recomendaría un curso de Python, de R, pero enfocado a las finanzas, ¿no? A ver qué más dice. ¿Alguna David, recomendación si como becario, por lo regular te piden 3 años de experiencia para acceder a trabajar? Esto es más bien un comentario de David. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algo que quieran saber, recomendación. ¿Qué usan más? ¿Qué usan más Python o R? Son cosas diferentes. Necesitas usar los dos. R es más bien para hacer análisis estadístico. Claro que en los dos puedes hacer teóricamente lo mismo, solamente que Python es más amigable a la hora de hacer herramientas. R es más bien como para analizar, o es más fácil, o sea, es más fácil analizar con R, que tiene muchos paquetes de análisis estadístico, análisis financiero. Mucha gente contribuye muchísimo más a R, yo creería que a Python. Y Python es más bien para desarrollar, ¿no? Sí, o sea, pero puedes hacer los dos, aunque tienes que saber los dos.
Entonces no puedo hacer ese CFA sin la certificación AMIP. Sí, la puedes hacer. No tienes que ni siquiera dedicarte a las finanzas. Como te decía, en Estados Unidos, pues más bien es más bien para todo aquel que quiera saber algo de finanzas, se mete el CFA. Hay gente que estudió química, hace el CFA. No necesitas ni siquiera tener licenciatura, ¿no? Me parece, Juan. Sí, no, bueno, no necesitas porque hay muchos estudiantes que lo hacen desde antes de terminar. Lo que sí para hacer CFA tienes que estar 3 años trabajando en la industria, ¿no? Para la designación final creo que tienes que tener 3 años. Muy bien, Nimao, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que andas bastante apurado con tu maestría, con varias cosas, pero logramos hacer este espacio. Y esperemos que ahora que andes un poquito más tranquilo, nos vengas a platicar un poquito más de lo que haces y, y no tanto acerca de las métricas de performance, que yo creo que tienes no sé, platicarnos de análisis fundamental, análisis técnico. Yo sé que hay más o menos le sabes al tema. ¿Mm? Sí, les dejo mi correo porque a mí siempre me gusta que los chavos me escriban. Como les digo, doy clases en la universidad, me gusta mucho interactuar con los chavos. Y cualquier duda que tengan, que necesiten, pues contáctenme. Este tipo de pláticas son muy enriquecedoras. También si ustedes le sacan provecho, si ustedes llegan a hacer contactos o aprovechen, ¿no? Todo esto que les ofrece Juanjo. Te agradezco mucho, Mao, una gran plática, siempre un gusto saludarte. No nos hemos visto, he estado fuera, pero te debo una comidita. ¿Mm? Vale, muchas gracias, Que, Juanjo. ahora desde hace cuánto te la debo ya. Ahora sí prometo. Cuídense, chavos. Un Te saludo. agradezco mucho, Mauricio. Gracias a todos los que participaron. Espero que les haya servido y esto lo vamos a subir también en la parte de Bit Trade Academy y espero que pues, hayan resuelto sus dudas. Yo creo que Mauricio es una persona súper, súper preparada, súper, súper disciplinada. Me tocó sentarme al lado de él y vaya que él estudia. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos. Vaya, hasta luego. Bye.